nuestro corazón. Vámonos. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, ¿con qué irá a salir ahora el pastor José Luis Gajiala? Qué interesante, ¿no? Me he estado gozando tremendamente aquí, como todo el tiempo. Cada vez que he tenido la oportunidad de venir a Argentina, es una alegría maravillosa poder estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a entrar al siguiente sermón. Quiero que abra su Biblia conmigo en el Salmo 50. En el libro de los Salmos, Salmo 50. Muchas veces yo he dicho a través de predicaciones, de estudios y aún en algunos de mis libros que la Biblia contiene un estilo de vida, un diseño de vida creado por Dios y dictado a profetas, a reyes, apóstoles. Todo empezó con Moisés. 40 días, 40 noches en el Sinaí. Le fueron dictados una cantidad de leyes, consejos, la historia desde Génesis. Y desde ahí empezó a haber más escritores como David, Salomón y otros grandes hombres de Dios. Y después en el Nuevo Testamento. Y de una manera sobrenatural todo quedó en un solo libro, de una manera milagrosa. Un libro que ha impactado a millones y millones de personas de muchas generaciones. Un libro único. No hay un libro como este. He tenido la oportunidad de ir a la librería cristiana del Distrito Federal, la Ciudad de México. Una librería gigante. Ahí usted encuentra miles de libros. Libros desde muy pequeños hasta grandes tomos de libros. Pero ¿sabe qué es lo más impactante? Es que todos esos miles de libros fueron sacados de este pequeño libro que se llama la Biblia. Imagínense el contenido de este pequeño libro. Es que es la palabra del Dios Todopoderoso. Y ha habido miles de escritores y millones de libros. Es impactante y todo sacado de este libro, la tremenda sabiduría que hay aquí. Entonces, algo que a mí me preocupa muchas veces es ver a cristianos que va pasando el tiempo de su vida cristiana, van pasando los años y no se miran en ellos los resultados de todas las bendiciones que nos habla este libro. El pastor Sergio, mientras estaba recibiendo la ofrenda esta mañana, usó un texto de tantos textos maravillosos. Un texto tremendo, el capítulo 3 de Proverbios del 1 en adelante. Pero como ese texto hay tantos más que nos hablan de una vida bendecida económica y en todas las áreas. Pero ¿por qué en ocasiones hay cristianos que pasan los años y no se mira en ellos todas estas promesas? ¿Sabe cuál es una de las razones? Ya hablamos, la ignorancia, ¿verdad? Ahora voy a hablar otra. Una de las razones es que no practican lo que está escrito aquí. Desechan muchas enseñanzas. Muchas veces están tan arraigadas sus maneras de pensar del pasado que cuando se trata de abrazar las enseñanzas de la palabra de Dios, hay cristianos que siguen teniendo dificultad, por ejemplo, como el machismo. El machismo en México es terrible. Yo sé que aquí en Argentina no hay machistas, ¿no? Pero en México está terrible. Y he tenido que tratar con cristianos mexicanos y decirles, hey, el machismo es en contra de las leyes de Dios. Amén, dijeron las mujeres. ¿Se da cuenta?
rápido dijeron amén. Está bien, está bien. Dice la Biblia que debemos de tratar a la mujer como vaso más frágil. Y una cantidad de enseñanzas maravillosas. Pero yo veo a cristianos que tienen años y todavía son machistas. Quiero predicar un sermón que yo le he titulado La palabra de Dios en la espalda del cristiano. Vamos a ver el Salmo 50, versículos del 16 al 23. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. La palabra de Dios en la espalda del cristiano. Dios nos dejó en su palabra todas las instrucciones necesarias para que vivamos siempre de menos a más. En uno de mis sermones en estos días estuve hablando mucho de vivir un estilo de vida de menos a más. Y me gusta hablar de esto porque ese es el estilo de vida que nos enseña la Biblia. Y si no lo estamos viviendo así, algo está mal, algo está fallando. Mire, naturalmente, sin la Biblia, sin Dios, naturalmente la vida tiene que ir de menos a más. Aunque usted no sea cristiano. Eso tiene que ser lógico. Mire, le voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando un bebé está llegando al primer año? Esperamos que empiece a caminar, ¿no? Naturalmente, un padre que mira a su hijo de 2 años y no camina, va a sufrir. Eso es terrible. Pero naturalmente, esperamos que camine al año, 2 meses. Igualmente, lo mandamos allá en México, se llama kinder, a los 4 años a la escuela, y empiezan a aprender las primeras cosas. Después entran a la primaria. Entonces todos los padres esperamos que vayan aprendiendo. De ahí se pasan a la secundaria y todos esperamos que siga aprendiendo. Y después esperamos que termine la carrera, después esperamos que se casen, después estamos esperando que tengan hijos. ¿Por qué? Porque la vida en sí así es, así se hizo, así se diseñó, aunque no sea cristiano. Aunque no sea cristiano, el ser humano tiene que ir siendo más inteligente al paso de los años. Pero voy a decir una cosa, no siempre pasa eso. ¿Por qué? Porque los seres humanos se entregan a vicios, pasan más horas viendo televisión que estudiando, pierden el tiempo en ese aparato tremendamente, amén, y pasan los años y no van creciendo, se atoran en la vida. Pero hermano, cuando usted estudia la Biblia, descubre que Dios creó un estilo de vida de menos a más. Qué tremendo es que seamos más sabios hoy que hace un año. Que nuestro matrimonio esté mucho mejor hoy que hace 3 años. Que nuestros hijos, que nuestra economía, que muchas cosas vayan mejorando. ¿Por qué? Porque se supone que al irnos haciendo más viejos, nos vamos haciendo más sabios. Bueno, por lo menos la vida así fue diseñada, pero cuando usted lee las leyes de Dios, son tan inteligentes que usted descubre que hay un diseño de vida de menos a más. Aleluya. La palabra de Dios, pues, tiene todas las instrucciones necesarias para que usted pueda edificar una vida muy dichosa, muy bendecida, muy feliz, toda su vida. ¿Puede creer eso esta mañana?
¿A cuántos de ustedes les gustaría edificar un maravilloso matrimonio? Buenos hijos, una buena economía, un buen trabajo, un cuerpo sano, fuerte. A todos nos gustaría tener eso. Bueno, pues Dios nos dejó en su palabra las instrucciones. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted con las instrucciones? Porque Dios en este libro, aunque es pequeño, pero nos dejó todas las instrucciones necesarias para que usted edifique un matrimonio maravilloso, para que usted edifique hijos muy buenos, para que usted edifique una tremenda economía, para que usted edifique muchas cosas buenas. Eso es una de las cosas gloriosas de la vida cristiana. Dios nos dejó en su palabra las instrucciones perfectas para que usted logre todas estas cosas buenas. Hay muchas personas que piensan de la Biblia y dicen, es un libro religioso, es un libro antiguo, es un libro que ha de estar lleno de rezos, de oraciones repetitivas. Amén, pero no hay otra como conocer el libro. Y el libro, que es la palabra de Dios, está llena de instrucciones de cómo vivir una vida dichosa por 70, 80, 90 o los años que vayamos a vivir. Mire lo que dice el Salmo 19, hablando de las leyes de Dios, versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta. ¿Puede decir amén a eso? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, o sea, al que no ha estudiado. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, da sabiduría. Es bueno que usted sepa que a Dios no se le escapó ni el más mínimo detalle en su ley. No dijo, se me olvidó poner dirección necesaria para los hijos, para el trabajo, para el matrimonio, para los papás. No, Él dejó todo bien claro, todas las instrucciones. Mire, si yo tuviera la oportunidad de cambiarle el nombre a la Biblia, a mí me gustaría ponerle simplemente en la pasta principal arriba, si no dijera la Biblia, que dijera las instrucciones de Dios. Así nada más, a secas. A secas. Usted tiene una Biblia, se le entregó las instrucciones de Dios para que usted pueda vivir el resto de su vida una vida muy dichosa. Aleluya. Sí, para que usted pueda edificar una muy buena familia, una buena economía, un cuerpo sano, fuerte, y para que usted pueda edificar una vida dichosa en todas las áreas. Dios nos dejó en su palabra todas las instrucciones necesarias para que vivamos siempre de menos a más. Esto parece una fantasía, parece fantasioso. ¿Cómo se puede vivir una vida de menos a más? Menos en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, en la economía, en la violencia, en el terrorismo. Mire, espéreme. Dios no dijo que usted va a vivir esta vida dichosa que Él promete solamente si las circunstancias le favorecen. No, Él lo dejó escrito, garantizado, y dejó sus instrucciones. Y esto me lleva a mi segundo punto. Cuando el cristiano se echa a la espalda algunas enseñanzas de la palabra de Dios. Porque este es el problema. El versículo 17 de nuestro texto dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. ¿Qué significa eso? No las pone en su corazón, sino que las manda para atrás. Eso yo no lo voy a hacer. Orar en las mañanas, yo no lo voy a hacer. Estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, yo no lo voy a hacer. Diezmar, yo no lo voy a hacer. Trabajar, yo no lo voy a hacer. Yo le pregunto, ¿cuántas de las enseñanzas que usted ha escuchado no están en su corazón? Están en su espalda. A ver, quítese la camisa, hermano, por favor. Vamos a checar su espalda. No vamos a hacer eso. Pero ¿cuántas enseñanzas están grabadas en su espalda en vez de estar en su corazón? ¿O ustedes de los cristianos que dicen,
Este le está llegando al hermano. Este le está llegando tremendo al hermano. Este le está pegando duro a la hermana. ¿Y a usted cuándo le pega? Porque la palabra, el bombardeo que sale desde el púlpito tiene que ser directamente a los corazones. Pero dice aquí el Señor que hay una parte de su pueblo que agarra ciertas enseñanzas y no las practica, no las pone por obra, no las valora, se las echa a la espalda. Cuando a los cristianos las cosas les están saliendo mal una y otra vez, la mayoría de las veces no es el diablo directamente el culpable. Como que vengo bien defensor del diablo en esta ocasión, ¿no? No, es que hay que ser realistas. Yo sé que el diablo es cruel y que no nos va a dejar en paz nunca. Pero hay veces que es usted, mi hermano. No es el diablo, es usted. Si tiene que poner cuernitos, póngaselos usted mejor. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decidimos qué no hacer. Por ejemplo, imagínense, el primer año de mi vida cristiana, yo eché a la espalda algunas enseñanzas que yo no quería abrazar. Yo nunca me imaginé que la Biblia decía que yo tenía que trabajar. Eso para mí fue una muy mala noticia. Y el pastor aferrado diciendo, es que tienes que trabajar. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice. Madre mía, ¿eso también dice la Biblia? Mire, el primer año de mi vida cristiana, yo me eché a la espalda eso. El pastor allá buscaba todas las formas de hacerme trabajar y no me hacía. Hasta que un día, un hermano mío, mundano, no era cristiano, hasta él se cansó y dijo, le voy a conseguir trabajo a este cristianito que no quiere trabajar. Y me consiguió un trabajo y cuando empecé a trabajar, dije, Dios mío, ¿por qué no hice esto antes? Qué bruto fui, Dios mío, un año. Y desde entonces ya no he parado de trabajar. ¿Por qué? Porque hay muchas bendiciones económicas, materiales. Ahí uno aprende disciplina, obediencia, orden, humildad. ¿Cuántas lecciones aprende uno en el trabajo? Pero yo estaba echando a la espalda esa enseñanza. Y cuando me dijo el pastor que tenía que leer libros, también lo eché a la espalda. Pero esa la duré 3 años. 3 años para yo empezar a disciplinarme a leer libros. Amén. Y me estaban enseñando, me estaban empujando a leer libros. La Biblia dice que Dios creó el ministerio de maestro. Y los libros está llena de tremendas enseñanzas de la palabra de Dios, mis hermanos. Pero yo no quería esa enseñanza. Yo aborrecía trabajar, aborrecía leer. Así es que me lo eché a la espalda. Yo le pregunto, ¿cuántas enseñanzas tiene usted ahorita en su espalda? ¿Cuántas? Mire, cuando recién nos convertimos a Cristo Jesús, empezaron a fluir desde el púlpito una serie de enseñanzas. Como por ejemplo esta, no tengas la costumbre de fallar a los servicios. Vive una vida de oración, estudia la Biblia, lee libros cristianos, evangeliza, trabaja, diezma, sé generoso con la obra de Dios en promesas. Ya no odies a nadie, no seas rebelde con tus autoridades terrenales. Ayuna, vive en santidad, aborrece todo tipo de maldad. Y así, mis hermanos, empezaron a fluir un montón de enseñanzas de la palabra de Dios, de instrucciones de la palabra de Dios. Y cuando estamos sentados escuchando, ahí estamos decidiendo cuál entra al corazón, cuál abrazamos y cuál nos la echamos a la espalda. Como cuando las mujeres van a comprar los tomates, las naranjas al mercado. Esta no. Esta sí. Esta no. Esta sí. ¿Y cuántas veces usted está sentadito ahí escuchando predicación tras predicación? Esa no. Esa sí.
esa no. Yo no voy a hacer eso. Y usted tiene en su mente un montón de luchas ahí. Y así usted trata a las instrucciones de Dios, así le va a ir. Solito así le va a ir. Porque usted está dándole ese trato a la palabra de Dios, no a las palabras de su pastor, a la palabra de Dios, a las enseñanzas de la palabra de Dios. Mire, he hablado con cristianos, he tomado algunas iglesias que ya tenían años, como la de Nogales, muchos años, la primera iglesia en México. Así es que empecé a pastorear a cristianos ya de muchos años. Inclusive cuando llegué a pastorear la iglesia de Nogales, me encontré con cristianos que cuando yo fui salvado, ellos ya estaban ahí. Así es que hay cristianos de 35, 36, 37 y más años ahí en Nogales. Y empecé a pastorearlos, a conocer sus problemas. Y de pronto empiezo a descubrir que algunos de ellos nunca habían leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, desde de pasta a pasta, de tantos y tantos años. Y empecé a ver una cantidad de problemas. Algunos de ellos, por ejemplo, algunos de esos matrimonios estaban viviendo matrimonios muy mal, aún como cristianos. Sus hijos habían crecido y se estaban perdiendo. Y les empecé a preguntar, hermanos, quiero que sean sinceros. ¿Cuántos años tienen de casados? 25. ¿Cuántos libros para matrimonio han leído? Ni uno. Con ganas de agarrar una pistola y matarlos, hermano. ¿Usted cree que va a edificar un buen matrimonio sin sabiduría, como hablábamos esta mañana? ¿Usted cree que va a edificar buenos hijos sin sabiduría? Y hay algunos cristianos que miraban una cantidad de problemas de muchos años y empecé a preguntarle, hermano, ¿cuántas veces ha leído la Biblia de pasta a pasta? Ninguna, pastor. Madre mía, ¿en qué planeta está? Eso es lo que se hace muchas veces. Algunas enseñanzas no las abrazamos, nomás oímos. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. ¿Está conmigo? ¿Cómo trata usted las enseñanzas? Es que aquí está hablando el Señor de que voluntariamente hay algunos hijos de Dios que se echan a la espalda algunas enseñanzas que no les, según ellos, no les convienen. Todas nos convienen. Pero según algunos cristianos, no, esta yo no la veo tan importante. Esto no creo que sea tan necesario. A mí se me hace que está exagerando el pastor. Y se van echando a la espalda. Y de repente le revisamos la espalda. Está toda tatuada. Toda la espalda tatuada. Pero no con imágenes, sino con leyes de Dios. Con enseñanzas de Dios. Con consejos de Dios. Está la espalda tatuada totalmente. Mire, salí en una cacería un pastor, un médico y un abogado. Y estaban listos para cazar un venado. De pronto sale un venado. Los tres apuntan, los tres disparan y el venado allá cae. Y se emocionaron, pero al mismo tiempo se preguntaron, ¿quién fue el que le dio? Así es que van imaginándose que a lo mejor van a encontrar 3 balazos o a lo mejor 2 balazos, ¿no? Y van emocionados y agarran al venado y resulta que encuentran que nomás le dio uno. Y dijeron, ¿quién fue el que lo mató? Claro que se lo iban a repartir, eran amigos y todo. Pero en el ego, en el orgullo, querían saber quién fue el que lo mató. Uno de ellos dijo, mira, yo conozco un anciano muy inteligente, ¿por qué no lo llevamos y le explicamos el problema? A ver qué nos dice. Muy bien, se llevaron el venado al anciano, le explicaron el problema y el anciano empezó a revisar el venado y dijo, ya sé quién lo mató. Los tres dijeron, ¿quién? El pastor. Y dijeron el abogado y el médico, ¿y por qué el pastor? Es muy sencillo, miren, la bala le entró por un oído y le salió por el otro. Muy sencillo, ¿no? Pero ¿cuántas veces
Entran enseñanzas de la palabra de Dios por un oído y le salen por el otro. Aleluya. ¿Cuántas enseñanzas están en su espalda en estos momentos? ¿Vive usted una vida de oración? ¿Estudia usted disciplinadamente su Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Lee libros? ¿Ayuna? ¿Trabaja? ¿Diezma? ¿Es usted generoso con promesas económicas para la obra de Dios? ¿Usted evangeliza? ¿Trata a su esposa como a vaso frágil? ¿Usted respeta a su esposo? ¿Usted está criando a sus hijos en disciplina, en corrección y en enseñanza de la palabra de Dios? ¿Usted tiene la mala costumbre de seguir fallando a los servicios? ¿Usted todavía lo vence la ira, el mal carácter? ¿Es usted rebelde todavía con las autoridades? ¿Su pastor, sus padres, su patrón, su maestro? Todo esto, hermano, la palabra de Dios nos enseña. Son lecciones de la palabra de Dios. Y dice, echas a tu espalda mis palabras. El profeta Oseas dice lo mismo, pero lo describe de otra manera. En Oseas 4:6, lo leíamos esta mañana, dice, por cuanto desechaste el conocimiento. Está hablando de una actitud, mis hermanos. Lo desechaste. Aquí el profeta está hablando pues de una actitud de indiferencia hacia las leyes de Dios. Ahora, Oseas 8, versículo 12, va más lejos todavía porque dice el Señor, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Imagínense, aquí está diciendo Dios las grandezas de mi ley, porque la ley está llena de grandezas, la ley de Dios, pero dice, la tuvieron por cosa extraña. Eso es lo que pasa con algunos cristianos, no la valoran. La tienen como algo extraño y se la echan a la espalda en vez de abrazarlas como convicciones personales. Constantemente usted está escuchando sermones. ¿Cuántos de estos sermones, cuántos de estos estudios de la palabra de Dios se ha echado usted a la espalda? Nehemías capítulo 9 versículo 26 dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Otra vez. Echaron tu ley tras sus espaldas. Si usted sigue tratando así la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, que no se le haga extraño el que su vida se estanque. Que no se le haga extraño que muchas bendiciones de Dios no vengan sobre usted, no aterricen en su vida. Que no se le haga extraño ver que Dios está bendiciendo a otros, pero su vida está atorada, está estancada en muchos sentidos. Cuando usted ya tiene más de 3 años de cristiano, usted es hoy exactamente el resultado del trato que le ha venido dando a las leyes de Dios. Sí, cuando ya tenemos más de 3 años en Cristo, somos el resultado. Hoy yo soy el resultado. Mi matrimonio, mis hijos, mi economía, mi trabajo, mi ministerio, es el resultado del trato que yo le he venido dando a este libro en todos estos años. Cuando tenemos 3 años en adelante, somos ese resultado. Aleluya. Y el versículo 21 dice Dios, yo he callado. Eso quiere decir que Dios no le ha mandado un rayo, no le ha matado, pero usted está viviendo consecuencias por tratar así